La semana pasada no era tanto, hoy, de hecho, hasta este momento, por guardia tuve 3 consultas. Una paciente porque estaba con un cuadro gripal y 2 pacientes que simplemente vinieron a preguntar porque se enteraron que algún contacto había viajado al exterior. Con respecto al coronavirus en sí, es importante desmitificar o decir 2 o 3 cosas que están en todos los protocolos. Acabo de ver un protocolo que llegó del Ministerio. La clínica, de hecho, tiene protocolos para el público, para el staff médico, que se va actualizando también según Ministerio. En cuanto al coronavirus, del 100% de los infectados, el 80% son asintomáticos o son cuadros gripales que pasan como tal. Del otro 20%, un 15% son neumonías, como hay neumonías de la comunidad, y el 5% que queda, que son pacientes generalmente mayores de 65 años con factores predisponentes, pueden llegar a tener la enfermedad grave que puede terminar en la muerte. O sea que estamos hablando que de un campo de 100% de infectados, el 5% es grave y de ese 5% el 0,2% tiene posibilidad de muerte. Por lo tanto es mucho más el pánico que la realidad, sin menospreciarlo, por supuesto. En cuanto a la forma de prevenir, esto es más una cuestión de responsabilidad social que de la parte médica actuando posteriormente. Ahora, bueno, desde el domingo, por protocolo, todo aquel que llega del exterior, de los lugares donde están denunciados el coronavirus, Francia, España, Italia, China, Estados Unidos, tiene que hacer sí o sí cuarentena, que es permanecer en la casa, y en el caso de no hacerlo ya está entrando en un delito penal, y eso me parece bárbaro porque es una cuestión de responsabilidad. Esa persona, si durante esos 15 días no desarrolla síntomas, se lo considera no contagiado, por lo tanto sigue su vida normal. Existe un número que ayer sacó la provincia, que no todo el mundo lo conoce, que es el 148, que pueden llamar durante las 24 horas en toda la provincia de Buenos Aires para, en el caso de tener síntomas y haber venido de algún lugar donde existe la enfermedad, recibir asistencia médica. Pero además, si alguien conoce algún vecino que vino del exterior, de esas ciudades, de esos países, y que no está haciendo la cuarentena, denunciarlo, en el buen sentido de la palabra, para que se acerque el equipo a ver justamente a esta gente que llegó y que no está haciendo o no está cumpliendo con la cuarentena. 148, importantísimo ese número para que lo recuerde la población, 107 en todos lados, para que la gente no vaya a los centros de atención. Eso es importantísimo. Tiene que ir la atención al domicilio del paciente, porque si no, esa es otra forma de que el virus se siga propagando. La prevención, lo más importante es el lavado de manos. Ahora tenemos un problema acá y a nivel mundial, no hay alcohol en gel, tampoco hay que, sería lo ideal, pero no hay que enloquecerse porque un buen lavado de manos con agua y jabón es suficiente. No llevarse las manos a la cara, después de haber tocado objetos o haber estado con alguien que nos enteramos que estuvo en lugares de riesgo, estornudar con el codo y nada más. En cuanto al barbijo, el barbijo es importante para aquel teórico portador, para que no disemine la enfermedad, y para los trabajadores de la salud. Por último punto, mantener una distancia en lugares multitudinarios, que está discutido entre 1 metro a 2, el 1,80 m es el protocolo que acabo de leer hoy, la distancia, porque el virus no llega a esa distancia. En cuanto a objetos que puede tocar un paciente portador, el virus tiene una vida que puede llegar a ser máximo, según los últimos protocolos de hoy, el último protocolo, de 1 hora y media, no más que eso. Y las temperaturas calientes también matan al virus, así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a los nenes, el virus se ha demostrado
que no afecta a niños, o sea, los niños no se enferman por el coronavirus, pero pueden ser portadores. Entonces, por eso, quizás hoy el gobernador de la provincia está evaluando un plan de educación en caso de que tenga que suspender las clases, no por contagio entre nenes, sino para que no sigan propagando el virus. El riesgo de infección en pacientes menores de 20 años es 0,2%. El grupo etario que mayor posibilidades de contagio tiene es el grupo de los 40 años, y el grupo de riesgo es pacientes mayores de 65 años. El contagio intrahumano existe, el contagio con mascotas no está comprobado. De todos modos, siempre es aconsejable en este momento, después de tocar algo, lavado de manos y lavado de manos. Síntomas a tener en cuenta: mucha fiebre, tos seca, mucha fiebre, dolor de garganta o mucha fiebre y una neumonía. Son esos, que son muy diferentes a los del dengue, que es una gripe con mucho dolor articular y retroocular, que también lo tenemos, pero no tiene tantos síntomas respiratorios. Que acá hay que ocuparse y no preocuparse, ya es una frase que he escuchado y que es muy importante, y fundamentalmente la responsabilidad social. Acá es una cuestión de ser responsables. Por ejemplo, las 3 personas que hoy concurrieron, les expliqué de que teniendo protocolo, teniendo 2 números, con gente que está preparada para ir hasta su domicilio, no se trasladen, porque no sabemos si esas 3 personas estuvieron en contacto, como ellos dicen, con gente que viene de Francia, que no hizo cuarentena, o de no sé dónde, de los lugares donde está la enfermedad, ¿no? Porque la gente que está en la sala de espera, nosotros mismos, corremos riesgos. La mejor forma de no propagar es ser responsables, haciendo cuarentena en el caso de llegar nosotros de otro lugar, o llamando al 148 y denunciar si es que existe alguna familia o algún vecino que llegó de esos lugares y que no hizo cuarentena.